Buenas tardes con todos, chicos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 6, que es el más amplio de todos, que es cáncer de páncreas. Yo soy Piero Cudoy, estudiante del sexto año de medicina humana y hijos del podcast Hackeando Cirugía General. Así que vamos a ello. Entonces, siempre cuando nosotros hablemos de cáncer, hay que hablar siempre de sus generalidades y sus factores de riesgo. En este caso, el cáncer, obviamente, siempre va a ser asintomático, ¿ok? Asintomático en sus primeras fases. Primeras fases, vamos a poner acá. ¿Ok? Entonces, el cáncer de páncreas siempre se nos va a presentar con una ictericia obstructiva, ¿ok? Acá como lo dice en la imagen. Y en el 78% de los casos, este se va a presentar más que todo en la cabeza del páncreas, ¿ok? Y en el 10.7% en el cuerpo y 11.2% en la cola. Aquí vamos a poner la localización. Localización. Lo más frecuente obviamente es en la porción uncinada y en la cabeza. Entonces, al ser un cáncer que va a producir, o sea, es asintomático, ya cuando produce esta ictericia obstructiva, esto da un pobre pronóstico al paciente. Y, o sea, obviamente se diagnostica de una forma tardía. Y cuando nosotros vemos una ictericia obstructiva, ¿qué características tiene que tener? Que sea indolora. Indolora. ¿Y qué más? Cuando tenemos aumento de bilirrubina en el cuerpo que va a producir indolora y produce prurito. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que sospechar en un adenocarcinoma de páncreas, que es el subtipo histológico más frecuente, que es el tipo más frecuente de cáncer de páncreas. Hay más tipos, pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo más frecuente. Que no te agarre tu síndrome del internista y que pienses en otros tipos raros. Así que mi consejo siempre, cuando nosotros estudiemos cáncer en glándulas, siempre tiene que ir con su sufijo, pues no. Adeno, que es glándula, y carcinoma, que es cáncer, pues no. Ahora, al tener un pobre pronóstico, la tasa de supervivencia, ¿cómo es? En estadios avanzados, el promedio de supervivencia es de 6 meses. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más mortales, ¿ok? Tiene alta mortalidad. Y en las enfermedades tempranas y que están limitadas al páncreas, la supervivencia a 5 años, en comparación a otros cánceres, la supervivencia a 5 años es menor al 25%. ¿Y qué factores de riesgo nosotros tenemos que tener en cuenta para que un paciente desarrolle un adenocarcinoma de páncreas? En este caso, el hábito tabáquico o el tabaquismo o fumar. Siempre cuando te preguntan factores de riesgo y no sabes qué decir, siempre tabaco. El tabaco siempre se asocia a muchos cánceres, pero en este caso yo te voy a dar una pepa. El tabaquismo, en comparación a pulmón, el tabaquismo es más factor de riesgo para cáncer de vejiga. ¿Qué cáncer de vejiga es el más frecuente, doctor? El papilar de vejiga, ¿ok? Entonces el tabaquismo es un factor muy general, pero si nosotros estamos hablando de tumores de origen gastrointestinal, tenemos que tener en cuenta el consumo de carnes rojas y embutidos, ¿ok? Esto es para tanto para estómago, hígado, páncreas. ¿Qué otro factor de riesgo? ¿Qué es lo que le hace daño también al páncreas aparte, o sea, del hígado? El alcohol daña también al páncreas. Entonces, el alcoholismo. Entonces, paciente que consume bastante alcohol no solo afecta al hígado, también afecta al páncreas. Y entonces el alcoholismo, en este caso el alcohol, que también es factor de riesgo para pancreatitis, pero en este caso, ¿qué tipo de pancreatitis es factor de riesgo em, para cáncer de páncreas? Obviamente,
todo lo que es crónico, pues, ¿no? La pancreatitis crónica es factor de riesgo también para cáncer de páncreas. Y otro factor también tiene que ver con el índice de masa corporal mayor a 30 y el perímetro abdominal para hacer el diagnóstico de obesidad. ¿Ok? Ahora, el cáncer de páncreas, ¿a dónde hace metástasis? ¿Qué órganos son sus dianas? Metástasis. En este caso, el cáncer de páncreas hace metástasis a hígado. Por eso es que vamos a ver que cuando hace metástasis al hígado, los ganglios que se seccionan son ganglios del conducto cístico, ganglios que transcurren por la arteria hepática propia. Es por eso que la linfadenectomía es importante en esos grupos ganglionares. Doctor, ¿y si el cáncer de páncreas me compromete la vena cava inferior, a dónde puede hacer metástasis? A pulmón, pues, porque estamos hablando de la circulación derecha, derecha, izquierda. Entonces, pulmón, hígado, ¿a dónde más puede ir, doctor? Al peritoneo. Todos los tumores de origen gastrointestinal, siempre hay que tener en cuenta la metástasis a peritoneo. ¿Y a dónde más, doctor? A hueso. ¿Y cómo nosotros evaluamos la metástasis a hueso? Con una tomografía por emisión de positrones, o sea, con una PET, perdón, con una tomografía por emisión de positrones, con un PET, ¿ok? Pero esto es para evaluar metástasis a hueso, ¿ya? Entonces sigamos con los signos y síntomas. Entonces, tenemos un paciente que ya en estadios avanzados va a venir con ictericia. Como vemos, va a tener una ictericia obstructiva que no es dolorosa. Entonces, cuando el tumor se origina en la cabeza del páncreas, va a comprimir los ductos biliares y esto va a bloquear obviamente el flujo normal de la bilis. Y lo que debemos sospechar aquí es en un cáncer de páncreas. ¿Qué tipo? Adenocarcinoma. Pero otro diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta es que el paciente también podría tener un cáncer de las vías biliares, que en este caso sería un colangiocarcinoma. Ahora vamos con los síntomas. En el caso de los síntomas, ya habíamos dicho que es una ictericia no dolorosa obstructiva y puede tener otros síntomas que pueden ser vagos, como el síndrome que forma parte del síndrome constitucional, la pérdida de peso no deseada o no explicada. O sea, el paciente pierde peso sin razón alguna, o sea, sin hacer actividad física a pesar de que se nutre bien, pierde peso. También que haya una masa palpable, en este caso, la vesícula biliar. Vesícula biliar palpable. Pero ojo que esto es cuando estamos hablando de un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Y también dolor abdominal, que puede ser no específico, y también este dolor de espalda, ¿no? ¿Qué tipo de dolor? Más que todo es el dolor lumbar, crónico, que no cede con analgésicos, ¿no? También, al haber bloqueo del flujo de la bilirrubina, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Heces pálidas o lo que nosotros conocemos como acolia. Y si no hay un buen flujo de la bilirrubina, la bilirrubina va a estar de color negro, que es la famosa orina color Coca-Cola. Y también va a haber cambios cambios evacuatorios, ¿no? O en los hábitos intestinales. En este caso, el paciente puede tener diarrea o constipación, ¿no? Puede tener estreñimiento. También puede haber náuseas y vómitos, que son síntomas vagos, no especifica, no da, o sea, estos síntomas no son específicos para una patología en particular. Y también vamos a tener que haya una diabetes de nueva aparición.
o que haya este empeoramiento de los síntomas de la diabetes, en el caso del paciente ya haya sido diabético. Ahora, otros signos, aquí tenemos que tener en cuenta el signo de Courvoisier o la ley de Courvoisier, que, ¿qué nos dice la ley de Courvoisier? Que cuando el paciente se le tiene una vesícula palpable y tiene ictericia, es poco probable que la causa sea debida a alitos. En este caso, es poco probable que la causa sea un, este, por una litiasis vesicular. Entonces le vamos a poner baja probabilidad, ¿ok? Entonces, la ley de Courvoisier nos dice que debemos sospechar un adenocarcinoma de páncreas. El signo de malignidad de Trousseau nos dice que hay una tromboflebitis migratoria, ¿ok? Que esto es sensible para sospechar de un adenocarcinoma de páncreas, que obviamente va a ser inflamación de los vasos sanguíneos con presencia de coágulos y migratoria, que es esta va a ser recurrente, pero se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Aquí vemos un cuadro en donde nos compara el porcentaje de síntomas que se presentan en el caso cuando está localizado el tumor en la cabeza y cuando se presenta en el cuerpo y en la cola. Vemos que cuando está en la cabeza, el síntoma más predominante es la pérdida de peso, la ictericia, el dolor abdominal, anorexia, o sea, tiene síntomas más constitucionales, ¿ok? Y en el caso del cuerpo y cola, este produce síntomas más como dolor, náusea, debilidad, o sea, como vamos a ver también en cáncer de colon, el cáncer de colon, qué cáncer, de qué lado del colon? Este es el colon derecho. Acá vamos a poner colon izquierdo, el recto y el sigmoides, ¿ok? En este caso los dividimos en colon derecho, colon izquierdo. ¿Qué cáncer de colon es más, cuál produce más fatiga? El derecho. Es el más astenizante, ¿ok? Les voy adelantando, porque aún la clase de cáncer de colon no la hemos hecho. Pero en el caso del cáncer de colon, el lado derecho es el más astenizante, o sea, quiere decir el más fatigante, el paciente se va a cansar más, por eso aquí vemos que la palabra weakness, que es debilidad, se presenta en un 42% en los pacientes que tienen un cáncer que se ubica en el cuerpo y en la cola, mientras vemos que la debilidad cuando se presenta la cabeza del páncreas es en un 35%. O sea, aquí más son los síntomas obstructivos de la vía biliar y acá es más este, astenizante y doloroso. El dolor viene ¿por qué? Por la irritación de qué plexo? Del plexo solar, ¿ok? Por eso viene el dolor. Si nosotros irritamos el plexo solar, va a producir dolor abdominal y también va a producir dolor referido en la espalda baja. Por eso es que les había puesto aquí el back pain, que es este dolor de espalda. Más que todo es el dolor lumbar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros abordamos a un paciente en el que sospechamos cáncer de páncreas? Lo primero es hacerle una tomografía computarizada de estadiaje. O sea, aquí vamos a tener que ver el tórax, el abdomen y la pelvis y evaluar si es que hay metástasis. También con respecto al laboratorio le vamos a pedir el antígeno carbohidrato 19,9, que es el marcador tumoral CA 19,9, que también, o sea, no solo es específico para cáncer de páncreas, también puede estar en colangiocarcinoma, pero aquí nos dice la diapositiva que el CA 19,9 elevado no necesariamente indica cáncer o enfermedad avanzada. También en qué puede estar
elevado en el caso de las infecciones biliares, en una colangitis, en una inflamación, obstrucción benigna o maligna de las vías biliares. Además, este marcador tumoral puede ser indetectable en pacientes con antígeno de Lewis negativo. O sea, el antígeno de Lewis es un antígeno que está presente en la superficie del eritrocito y, o sea, no puede ser detectable, ¿ok? Y también le podríamos hacer una colangioresonancia para ver lo que es la permeabilidad del sistema biliar y ver si es que hay síntomas obstructivos o no. También se puede hacer una CEPRE o una colangiopancreatografía duodenendoscópica retrógrada, que en este caso la CEPRE puede ser de carácter diagnóstico o terapéutico, ¿no? Porque a través de la CEPRE nosotros podemos poner stents a nivel del esfínter de Oddi, ¿para qué? Con la finalidad de que cuando el cáncer de páncreas obstruya la salida del flujo biliar, el stent pueda permeabilizar, este, en este caso, la salida del flujo biliar, ¿no? Y también se puede tomar biopsia, ¿no? En este caso, la biopsia por CEPRE te va a dar el tamaño del tumor y la invasión ganglionar. Bueno, no sería tanto la biopsia en sí, es biopsia y también se puede hacer CEPRE con eco. O sea, se puede hacer una ecografía a través de esta técnica, ¿no? La CEPRE. Y bueno, también podemos tomar biopsia. Pero en el caso de la eco, cuando hacemos eco con la CEPRE, nosotros podemos evaluar el tamaño tumoral y si es que hay afección de ganglios. ¿Ok? Vamos a borrar esto para que podamos ver la presentación clínica. Y obviamente la biopsia por aspiración es con aguja fina, que es el BAF, va a ser la técnica más precisa y confiable para determinar malignidad. Acuérdense del BAF. Biopsia con aspiración, con aguja fina. Em, Aunque un diagnóstico patológico no se requiere antes de la cirugía, sí es necesario antes de la administración de la terapia neoadyuvante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a realizar terapia neoadyuvante, o sea, quiere decir que es después, después de la cirugía, nosotros sí requerimos un diagnóstico patológico, o sea, nosotros tenemos que tomar biopsia del páncreas para asegurarnos de que sea una malignidad, ¿ok? Entonces, la biopsia siempre va a estar indicada siempre y cuando el paciente vaya a recibir terapia neoadyuvante. Perdón, neoadyuvante sería antes de la cirugía, porque adyuvante sería lo post cirugía, acá es antes de la cirugía, ¿ok? Fue un error mío, mala mía. En el caso de la presentación clínica, o sea, tenemos que determinar que no hay una enfermedad metastásica en el examen físico y por imágenes. Aquí vamos a tener dos escenarios. El paciente puede estar no ictérico o ictérico. En el caso de que esté no ictérico, nosotros le tenemos que sacar un dosaje de CA19-9 preoperatorio y de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver el grado de invasión vascular para ver si es resecable, un resecable borderline o de resecable limítrofe, o vamos a determinar si es un localmente irresecable que no tenga metástasis, ¿no? Aquí vamos a poner el grado de invasión vascular, ¿ok? En el caso de que el paciente sea ictérico, hay que buscar síntomas de colangitis o fiebre presente, y de acuerdo a eso nosotros le podemos poner un stent plástico o metálico y, y también hay que darle cobertura antibiótica, ¿no? Porque en este caso tiene fiebre y obviamente la colangitis, ya estamos hablando de una infección de las vías biliares. Y asimismo también le tenemos que sacar un CA19-9 preoperatorio. Ok, si no tiene síntomas de colangitis o fiebre presente, obviamente también
se le va de frente hacia 19 preoperatorio y después determinamos el grado de invasión vascular para saber si es que el paciente es candidato a cirugía. Entonces aquí vemos que la biopsia puede ser percutánea y puede ser guiada por eh, ultrasonido, en este caso ecografía, eco o por TAC. Y que durante también la endoscopía o en la CEPRE también se puede hacer guiada por ecografía, ¿no? Como lo había mencionado acá. ¿Ok? Ahora, antes de hablar del tratamiento quirúrgico, nosotros tenemos que ver los grupos ganglionares del páncreas al momento de nosotros hacer una duodenopancreatectomía de Whipple, que es la técnica que se usa en el caso de los tumores que se originan a nivel de la cabeza del páncreas. Y si se originan en el cuerpo y en la cola, se considera una pancreatectomía distal, ¿ok? Entonces aquí nos dice que para los cánceres del cuerpo y la cola del páncreas, la extirpación de las estaciones son 10, 11 y 18. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué son las estaciones 10, 11 y 18? Son los grupos ganglionares que se extirpan para aumentar la sobrevida del paciente y evitar la recurrencia del cáncer y para evitar la metástasis ganglionar. Entonces, si ya vieron la clase de cáncer gástrico, ustedes se tienen que acordar que el grupo 10 son los ganglios del ilio, ilio esplénico. El 11 son los ganglios que discurren a través de la esplénica, o sea, ¿de qué? De la arteria esplénica. Que se subdivide en P y en D. D quiere decir que es D de distal y P de proximal, proximal a su origen. ¿Por qué? Porque la arteria esplénica, ¿de dónde se origina? Del tronco celíaco, doctor. Tronco celíaco. Y los ganglios del grupo 18 son los ganglios que están en el borde inferior del páncreas. Borde inferior del páncreas. ¿Ok? Aquí vemos un cuadro donde nos resume qué clase de ganglios se hacen en la pancreatectomía total. Vamos a ponerlo mejor con resaltador. Con la pancreatectomía total en la pancreatoduodenectomía, se saca la cabeza del páncreas y el duodeno. Pero hay técnicas que preservan el píloro y hay otras que no, que esa es la cirugía de Whipple normal y la cirugía de Whipple modificada, que la vamos a ver después. Y la pancreatectomía distal, ¿ok? Vemos aquí cuando nosotros hablamos de una linfadenectomía de T3, vemos que involucra a los ganglios del estómago, vemos cómo involucra el grupo 1, grupo 2, 3 y 4, que en este caso, este grupo ganglionar son el paracardial izquierdo, el paracardial derecho para uno y 2, paracardial, paracardial y el 3 y el 4 son los ganglios que discurren a través de la curvatura mayor y menor del estómago. Y vemos que en la pancreatodenectomía, involucra ya ganglios del grupo 5 y 6. Que los ganglios del grupo 5 y 6, ¿cuáles eran, doctor? 5 y 6 es supra e infrapilórico, ¿ok? Y la pancreatectomía distal también involucra al 5 y al 6. Pero vamos a enfocarnos más en estos ganglios, porque yo les había dicho que acá, bueno, está el hígado. El cáncer de páncreas hace metástasis al hígado. Entonces, ¿qué ganglio tenemos que seccionar? El 12B. El ganglio 12B son los ganglios del conducto cístico. ¿Ok? El 13, ¿cuáles son?
Son los ganglios de la superficie posterior. Acá también es posterior, porque es 13A y 13B. ¿Posterior de qué? Posterior, uno es superior y otro es posterior inferior. ¿De qué? De la cabeza del páncreas. CABEPAN, vamos a ponerle acá posterior inferior. CAPPAN. ¿Ok? ¿Qué otro ganglio? En este caso, el grupo 17A y 17B son los ganglios de la superficie anterior. Entonces vamos a ponerle anterior, en este caso superior y anterior inferior. ¿De qué? De la cabeza del páncreas. ¿Ok, doctor? Y los ganglios del grupo 15, ¿cuáles son estos? ¿Cómo se llaman estos vasos? Vasos mesentéricos. O sea, el grupo 15 son los ganglios de la arteria mesentérica. Ya me quedé sin espacio. Mesentérica. ¿Cuál? ¿Superior o inferior? Superior, pues. Ganglios de la mesentérica superior. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de una linfadenectomía ampliada o extendida, que son estos ganglios que están en el grupo amarillo, que involucra los ganglios del conducto cístico. Ganglios del grupo 8, ¿cuál es? El del grupo 8 es de la hepática común. Yo les había dicho que el cáncer de páncreas hace metástasis al hígado rápido. Entonces nosotros tenemos que priorizar en una linfadenectomía ampliada o extendida la resección de este ganglio del grupo 8 que es de la arteria hepática común. Y el 14 obviamente es del borde inferior del páncreas, pues, ¿no? Borde inferior. 14. 13, ¿cuál es? Superficie posterior, perdón, superior inferior de la cabeza. 17 es superficie anterior. Ya eso lo subdividen después. 13, acuérdense, posterior. Eso lo practican y lo entienden, por favor, ¿ok? Aquí nada es memoria. O lo pueden hacer como un juego, ¿no? 13 es posterior, 17 anterior, páncreas. 14, borde inferior. 12, del cístico. 8, arteria hepática común, porque es antes de que se subdivida, ¿no? Pues en arteria hepática propia, izquierda, derecha, y ya. Bueno, ustedes ya entienden, ¿no? Aquí nos dice el cuadro que la linfadenectomía estándar para la pancreatoduodenectomía debe resecar que los ganglios 5 y 6, que estos son los suprainfrapilóricos, en este caso el 8, que es de la hepática común, los ganglios 12, 12A, 12B y 12C, que pues, bueno, es proximal, medio, distal a su origen ¿qué cosa? Del conducto cístico. En este caso, y también pues compromete a lo que es el 13, el 14, el 17A y el 17B. Ok, pero para no abrumarlos tanto, quiero que se aprendan estos grupos, ¿no? Pues 17, ¿qué habíamos dicho? Que 17 es anterior, aquí ya lo habíamos visto. 13, posterior, ganglios posteriores. Ok, entonces siempre acuérdense, pues el número 13 está antes, entonces son los posteriores, y 17 está después. O sea, es como que va de atrás hacia adelante el recuento de ganglios. Y 14, lo habíamos visto acá, no se me vayan a perder. 14 es del borde inferior del, del páncreas. Ok. Eh, ya. No, perdón, ese es el 18. El 18 es el borde inferior del páncreas. En este caso, el catorce, ya que me estoy quedando sin espacio, en este caso el 14 es de la arteria mesentérica superior. El 14P y 14D, es de la arteria mesentérica superior, pero aquí se subdividen proximal y distal a su origen.
Sí, chicos, disculpen el error. Aquí lo corrigen. 18 es del borde inferior y acá como no tengo tanto espacio, pero como esto ya queda grabado, lo voy a borrar aquí para que no haya confusiones. Como vemos acá, ahí se aprecia mejor la imagen. En este caso, el 14P y 14D son los de la arteria mesentérica superior. P de proximal, D de distal a su origen. ¿De dónde se origina la arteria mesentérica superior? De la aorta, pues, ¿no? Entonces, se acordarán en Morfo 2, la aorta viene así y hace como una pinza. Esto se llama pinza aorto mesentérica, ¿ok? Entonces, eso lo practican, lo esquematizan, lo entienden. 13 posterior, 17 anterior, superior inferior, 14 mesentérica, 15 obviamente ya de la mesentérica superior. Ven cómo va bajando, 14 15 acá proximal, distal, y acá está, obviamente, si podemos considerar el 15 que es distal a su origen, ¿ok? Entonces, vamos con el estadiaje TNM del adenocarcinoma de páncreas. Yo siempre les he puesto las técnicas para que ustedes siempre traten de entender esto. Siempre ponemos una regla y vamos a delimitar. Entonces vamos a poner 0.5, de 0.5 a 1 centímetro. Vamos a poner 2 centímetros y vamos a poner acá 4 centímetros. ¿Ok? Entonces 0, 5, 1, 2 y 4. ¿Cuál es nuestro límite de resección quirúrgica? 2 centímetros. Hasta 2 centímetros siempre los tumores son quirúrgicos. Entonces, el estadio T1, vamos a ponerlo con resaltador. El estadio T1 es un tumor limitado al páncreas que mide menos de 2 centímetros. Esto también lo subdivide si te quieres, si bueno, los cirujanos oncológicos se quieren complicar la vida, o bueno, la NCCN se quiere complicar la vida. El T1A corresponde a un tumor que mide menos de 0,5 centímetros. Entonces acá ponemos, haces tu reglita. T1A corresponde a 0,5 centímetros. T1B va de entre 0,5 a 0,1. T1C mide de 1 a 2. T1C de 1 a 2. Y el T2 es un tumor que mide mayor a 2, pero menor a 4. Entonces el T2 va acá. ¿Ok? Entonces el T2 vemos aquí cómo corresponde al estadio 1B. Y hasta T1C, nosotros podemos considerar que es el estadio 1A. Perdón, voy a borrar eso para que se pueda ver mejor. ¿Ok? Entonces vamos a subrayarlo. Vemos aquí que ya el T3 ya corresponde a un tumor que mide más de 4 centímetros, ¿ok? Entonces esta regla sirve para aprenderse los estadios, las T's más difíciles, ¿no? T1A, T1B, T1C y T2. Hasta T2 vamos a ver y ponemos nuestras medidas siempre y cuando querramos resolver una pregunta que nos pongan en el TNM, por si acaso. El estadio 2 sabemos que no hay todavía no hay compromiso ganglionar o metástasis a distancia, pero ya el tumor mide más de 4 centímetros. En el T3 o en el estadio 2B, ya el T3 obviamente es un tumor que mide más de 4 centímetros, pero ya hay compromiso de 1 a 3 ganglios linfáticos. O sea, puede ser un T2N1 o T3N1. O sea, estadio 2B, le ponemos acá, invasión ganglionar. O sea, ya cuando ya compromete ganglios, independientemente del tamaño del tumor, con que haya un N, vemos aquí cómo el T1 también está implicado aquí. Por más de que tú tengas un T1, pero ya haya invasión ganglionar, esto es estadio 2B, ¿ok? Vemos que el T4 ya es un tumor que obviamente ya por el tamaño, obviamente más de 4 centímetros, hay invasión arterial. ¿A dónde?
al tronco celíaco, a la mesentérica superior y a la hepática común, independientemente del tamaño del tumor, como dice aquí. Y el N2, ya obviamente ser más de 4 ganglios, digamos como el estadio 3 ya tiene un N2 y el T4 con cualquier N, ¿no? En este caso un N2. O sea, acá lo importante del estadio 3 es que ya hay invasión vascular. Y obviamente el estadio 4 es cualquier T, cualquier N, pero tiene que tener M1, pues, ¿no? Eso es lo que tienen que saber en cáncer de páncreas, pues. M1 ya de frente, estadio 4, pues ya hay metástasis a distancia. ¿Qué más hace hacer ahí? Derivarlo a quimioterapia, ¿no? Entonces, lo que yo les había dicho es que en el tratamiento quirúrgico solo es posible en pacientes con tumores que tengan menos de 2 centímetros y algunos mayores de 2 centímetros. Algunos. Entonces, nosotros tenemos aquí diferentes técnicas quirúrgicas que puede ser una pancreatodenectomía sin conservación de píloro, ¿ok? O sea, este es el Whipple original. em, Perdón, esta es una pancreatectomía total. Vemos que aquí cómo está comprometido en todo el páncreas. O sea, se quita todo el páncreas, se quita todo el duodeno en sus 4 porciones y la vesícula biliar. Esta es una pancreatectomía radical, ¿ok? Y acá esto es la pancreatectomía distal, obviamente siempre quitando los ganglios. Y aquí vemos la cirugía de Whipple, ¿ok? Que es una pancreatoduodenectomía, o sea, se quita la cabeza del páncreas, se quita el duodeno, se remueve la cabeza del páncreas. Aquí vemos aquí el tumor en la cabeza del páncreas. Y el Whipple modificado, como les había dicho, deja o conserva el píloro, obviamente del estómago. Y bueno, también se secciona la vesícula biliar y el ducto biliar, o sea, en este caso el conducto cístico y el conducto hepático común, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que ver los criterios de resecabilidad, o sea, cuando un paciente puede ser candidato a cirugía, ¿no? En este caso, yo quiero que entiendan que los criterios de resecabilidad toman en cuenta el grado de invasión vascular, ¿ok? El grado de invasión vascular. Entonces, en el caso de un adenocarcinoma de páncreas que esté localizado y resecable, es que la evidencia radiográfica, en este caso, ¿con qué nosotros lo evaluamos? Con TAC, pues, ¿no? Con una TAC con contraste, para saber si es que hay también afectación ganglionar, pues, ¿no? Por eso se pide el contraste. Que no haya evidencia radiográfica de contacto con la vena mesentérica superior o la vena porta. Si se dan cuenta, en este caso, cuando es localizado y resecable, lo único que nos piden es que no tenga compromiso o contacto con la vena mesentérica o la porta. Pero cuando ya nosotros vemos en comparación al irresecable, tiene contacto con qué más, con las arterias, arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, pero esto es más para cuerpo y cola. ¿Por qué? A ver, vamos a retroceder, vamos a ver una imagen de anatomía pancreática acá. Si vemos aquí el páncreas en la cabeza y en su proceso uncinado, vemos que más compromete vena, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el criterio para las venas. ¿Qué vena? Mesentérica superior y la cava. Pero si vemos acá el cuerpo y la cola, porque acá que discurre entre el cuerpo, bueno, más en el cuerpo, la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Entonces yo quiero que tengan en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, cuando es localizado y resecable, es que no hay evidencia radiográfica que comprometa vena mesentérica superior o vena porta. ¿Y qué más? El contacto debe ser menor a 180 grados y que no haya una irregularidad en el contorno de las venas. Como vemos aquí, no hay contacto del tumor
y por lo tanto es resecable. O sea, acá el tejido tumoral no deforma el lumen o no hay una irregularidad en el contorno de las venas, en este caso del vaso. Y bueno, aquí dice que los planos grasos eh, están claros alrededor del tronco celíaco, o sea, no tiene que haber compromiso del tronco celíaco, de la arteria hepática común y de la arteria mesentérica superior. Cuando nosotros hablamos de un adenocarcinoma de páncreas resecable, borderline o limítrofe, es un tumor sólido que sí toca en este caso la vena mesentérica superior o la vena porta, que tiene que ser menor a 180 grados em, la, la invasión del tumor, ¿no? Tiene que ser menor a 180. Aquí vemos que eso es un tumor limítrofe resecable, ¿ok? Entonces, aquí quiere decir que es este abutment, que es abultado o está pegado. En este caso, abutment es cuando está pegado al vaso, pero no lo deforma, pero vemos que compromete menos de 180 grados, ¿no? Es un tumor sólido que contacta, o sea, está en contacto con vena mesentérica superior o vena porta, y tiene también contacto con la vena cava inferior, ¿ok? O sea, en este caso, el resecable borderline, como dice su nombre, el borderline es limítrofe, pues, ¿no? Tiene limítrofe, respeta, toca el vaso, pero no lo deforma. Entonces, es candidato a cirugía, ¿no? O sea, aquí, para que tu paciente sea candidato a cirugía, es que no tenga un grado de invasión vascular significativo, ¿no? O puede ser que el tumor sólido que contacta con la arteria hepática también puede afectar a la arteria hepática común, pero que no se extienda al tronco celíaco o a la bifurcación de la arteria hepática. ¿Ok? Ese es otro criterio. Que toque arteria hepática común, pero que no afecte el tronco celíaco. Como les había puesto acá, ¿no? O sea, el 8A es de la hepática común, ¿no? No tiene que tocar esto. Y bueno, pues, ¿cuáles son las ramas del tronco celíaco? La hepática común, la esplénica, y acá esta ramita que ven por aquí es la gástrica izquierda, ¿ok? Eso acuérdense por anatomía. Y en el caso del cuerpo y cola del páncreas, contacta ¿con qué? En este caso ya no es vena. Yo les había dicho que es arteria mesentérica. ¿Cuál? Superior. No se vayan a olvidar, todo es superior, ¿ok? Y es también un tumor sólido que contacta con el tronco celíaco. O sea, en este caso, cola y cuerpo puede tocar al tronco celíaco, pero menos de 180 grados. Vemos aquí, acá, este es el tronco celíaco, pues, ¿no? El tronco celíaco tiene tres ramas. ¿El cuerpo dónde está? Aquí, pues, ¿no? O sea, si te sale un tumor en el cuerpo o en la cola, obviamente va a crecer así, pues, ¿no? Va a estar tocando estos vasos por su continuidad. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Y que no haya compromiso de la aorta o la arteria gastrodenal, ¿ok? Y el irresecable, obviamente, es el encasement, que es ya está muy pegado, o sea, es más de 180, es irresecable, ¿ok? Encasement quiere decir como que encierra, en este caso, toma más de 180 grados de la pared vascular, ¿ok? Y no se olviden que todos estos criterios que estamos viendo son tomográficos, ¿ok? Tomográficos. Y vemos aquí que ya es una vena mesentérica superior, la vena porta, que ya no es reconstruible debido al compromiso tumoral. Encierra más de 180 grados a la mesentérica superior, a la arteria. En este caso, lo que estamos viendo acá son criterios para cabeza. La cabeza está muy alejada, bueno, está alejada de la arteria mesentérica superior. O sea, quiere decir
Es un tumor más de 4 centímetros que ya está tocando arteria mesentérica superior, ¿ok? No se olviden que todo lo que es cabeza de páncreas, cabeza y proceso uncinado, cabeza de páncreas, cuando toca componentes arteriales, ya es irresecable. O sea, ¿cuánto tiene que medir el tumor? Pues más de 4 centímetros, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que es resecable de 2 hasta algunos casos 3 centímetros. Pero ya cuando mide más de 4 y toca componente arterial, es irresecable. Vemos aquí dice tumor sólido que contacta con la primera yeyonal y con este rama de la arteria mesentérica superior. En este caso, yeyuno obviamente está más abajo, o sea, ya está muy avanzado, ¿no? Y en el caso del cuerpo y cola del páncreas, encierra más de 180 grados a la arteria mesentérica superior o al tronco celíaco. O sea, tiene que invadir más de 180. Esto tienen que darte el dato, ¿no? Y bueno, también es un tumor sólido que contacta con tronco celíaco y hay compromiso obviamente de la aorta, ¿ok? Entonces, quiero que tengan eso en cuenta. Creo que esto es lo más importante con lo que les pueden preguntar con respecto a cirugía oncológica. Entonces, vamos a banquear, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Qué hora es? Es falsa respecto a la estadificación del cáncer de páncreas, ¿ok? Nos piden la falsa. Dice, la estadificación local puede realizarse con resonancia magnética y tomografía computarizada, obvio. Si nosotros queremos hacer otro tipo de estadificación, también existe la estadificación, estadificación laparoscópica, laparoscópica, ¿ok? La invasión tumoral arterial es un criterio de irresecabilidad, obvio, lo acabo de explicar. Nos están pidiendo la falsa, ¿ok? Invasión tumoral arterial es criterio de irresecabilidad, sí lo es, doctor. ¿Ok? La infiltración focal, obviamente, ojo, nos está diciendo focal de la vena mesentérica superior, no es una contraindicación a la cirugía. Nos están pidiendo la falsa. Dice que no es contraindicación infiltración focal. En este caso, si nos hubieran dicho infiltración total, esta sí sería la falsa. O sea, sí sería contraindicación a la cirugía, pero en este caso no. Nos están diciendo focal, que no es. Entonces, la respuesta aquí sería la D. La biopsia preoperatoria de los tumores pancreáticos es habitualmente necesaria para decir el tratamiento quirúrgico y también para definir la neoadyuvancia. Se los había puesto al inicio, ¿no? Que cuando nosotros sacamos biopsia, es también para definir tratamiento neoadyuvante. El cáncer, una facilita, el cáncer de páncreas más frecuente es, ya te dije, que no te dé el síndrome del internista, que vayas a pensar cosas, diagnósticos raros, así como que alejados de nuestro medio, ¿no? Siempre guíate por lo más frecuente. Papilar mucinoso, ¿qué será eso? ¿No? O sea, no te frías el cerebro. Carcinoma neuroendocrino de páncreas también muy raro, pues, ¿no? Cistoadenocarcinoma de páncreas también muy raro. Insulinoma maligno también es súper raro. ¿Qué es lo que yo les había dicho? Cuando nosotros estudiemos cáncer de cualquier glándula, siempre acuérdense qué componente hay, glándulas, pues, ¿no? Entonces el más frecuente es adenocarcinoma ductal de páncreas. Pregunta 3. Mujer de 76 años con clínica de ictericia indolora. A ver, tiene ictericia indolora, ¿ok? De 3 semanas de evolución, en el estudio con ecografía abdominal se identifica una lesión de 3 centímetros en la cabeza pancreática. Uf, encima sus síntomas concuerdan, ¿no? Ictericia indolora, sea de cabeza, de páncreas, acuérdense. Ictericia indolora. Si fuera ictericia con dolor,
Más fiebre, ¿qué sería? Colangitis. Pero en este caso no, pues dicen que es indolora. ¿Cuál es el primer estudio complementario para el diagnóstico y estadificación de esta lesión? Aquí de arranque, el PET scan no tiene nada que ver, porque nos están diciendo para diagnóstico y estadificación de esta lesión. La ecoendoscopía podría ser, pero la ecoendoscopía no te va a evaluar la metástasis, si es que hay metástasis a distancia. ¿Ok? La ecoendoscopía en este caso te puede sacar el T y el N, más no la metástasis, o sea, no sería una estadificación completa. Y vemos aquí la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No tiene nada que ver aquí para el diagnóstico y estadificación. O sea, nosotros tenemos que ver más por la tomografía, ¿no? Con contraste, obviamente, porque el contraste nos va a definir si hay o no metástasis. ¿Ok? En este caso la respuesta es la C. Última pregunta. Respecto a la cirugía de resección del adenocarcinoma de cabeza de páncreas, señale cuál es la técnica más empleada. Ay, yo ya se los he dicho. ¿Cuál es? Será la pancreatoyeyunostomía, o sea, le sacas el páncreas y lo anastomosas a yeyuno, lo que queda. En este caso, si consideramos que es de cabeza, se le vas a anastomosar la, la cola y el cuerpo al yeyuno. ¿Que consiste en la dirección del ducto pancreático al intestino? No. La, pra- la pancreatectomía corpocaudal por la paroscopía, tampoco. La enucleación del tumor sin necesidad de linfadenectomía, dice sin necesidad de linfadenectomía. La linfadenectomía es necesaria para prevenir recurrencia, metástasis y aumentar la sobrevida, entonces no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que yo les había dicho? La duodeno pancreatectomía cefálica, que en este caso es cirugía de Whipple. Y si quieres la modificada, que les había dicho que la modificada es la que preserva píloro. Y obviamente la que más se usa es la linfadenectomía regional. ¿De qué ganglios? Ganglios grupo 5, 6, 13, 14. Vamos a ver cuáles eran los ganglios. 5, 6, 12, 8, 13, 14. 13, 14, el 8. ¿Ok? Entonces, eso no se olviden. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Aquí terminamos. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Hasta luego.